Bueno, hola a todas y a todos los que están acá. En este video les voy a presentar el programa de creación artística de Hidra Cerámica, que es un programa que vengo pues desarrollando hace un tiempo y en donde quise como traer muchos de los temas que me apasionan, muchos de los temas que he investigado a lo largo de estos años y pues poder compartirlos con ustedes y poder conectarlos con pues uno de mis oficios favoritos y como uno pues mi trabajo principal en este momento, que es la cerámica y que es pues el taller Hidra Cerámica. Entonces, pues este programa está basado como en 6 puntos importantes que ustedes ven acá en esta primera diapositiva. Entonces es un programa de educación independiente en donde vamos a trabajar metodologías de investigación, fundamentos técnicos, vamos a desarrollar un proyecto personal, vamos a ver historia y teoría del arte contemporáneo y vamos a entender la cerámica como lenguaje artístico. Entonces digamos que estos son los puntos con los que quiero iniciar y quiero contarles también un poco sobre mí. Mi nombre es María Morales, soy artista plástica de la Universidad Nacional y también tengo un máster en fotografía y artes visuales de Lucas School of Arts. A lo largo de mi carrera artística he estudiado y experimentado con distintos medios como el performance, el video, la acuarela, la fotografía, la instalación y por supuesto la cerámica, y he entendido cómo más allá de definirse solo por un medio, pues yo como artista al menos entiendo cada medio como un lenguaje que se puede usar dependiendo del concepto de mi obra. Entonces ya les voy a mostrar un poquito sobre mi obra para que vean de dónde vengo y cómo es posible realmente combinar medios como la cerámica y el video, la cerámica y el performance, la fotografía y la cerámica, lo que ustedes quieran realmente. Entonces esa es como la intención de este programa, que sea muy abierto, está como enfocado en ser un programa que le sirva mucho a artistas recién egresados o artistas que ya tengan una trayectoria pero que quieran como realmente profundizar en la cerámica también como técnicamente y como oficio y como lenguaje. También pueden ser diseñadores, estudiantes de arte, personas con una curiosidad artística particular que quieran realmente meterse en como en desarrollar un proyecto personal y dedicarle este tiempo, dedicarle este año pues a ese propósito. Entonces pues acá quiero mostrarles un poco de mi portafolio. Entonces este es mi portafolio. Como pueden ver, yo tengo muchísimos medios y técnicas bien distintas. Ha sido como un proceso a lo largo de mi carrera poder aceptar eso y realmente verlo como un potencial, el hecho de que me gusten muchísimas cosas, de que me guste investigar, de que me guste leer sobre distintos temas, de que me guste como que tenga la curiosidad de aprender cosas nuevas, pues lo que hace es que la obra como que se expanda y no tenga que limitarse a un solo medio. Entonces acá como por mostrarles algunos ejemplos que también van a ser temas que ustedes van a ver en el pensum de este programa, como temas del arte contemporáneo que a mí me interesan, que creo que son súper relevantes también en el contexto actual para cualquier artista. Entonces pues ahí van a ver muchas coincidencias entre mi obra y entre los temas que vamos a ver en las clases. Entonces por ejemplo pues acá para mostrarles un poco esta instalación que tiene cerámica, tierra, madera, cinta, que tiene obras alrededor que son fotografía, que son, eh, por ejemplo, esta escultura de pelo que va a ser parte de mi performance. Entonces, esto es un trabajo de concept que hizo mi pareja Arturo Gutiérrez, que también él es artista visual y artista de concept de videojuegos. Entonces acá pueden ver como todo el desarrollo de personaje que él creó para que yo hiciera este performance
como con ese diseño. Entonces miren que incluso desde como un mundo, un medio tan distinto como los videojuegos, uno puede llegar y coger este lenguaje y convertirlo en un performance de arte contemporáneo. Entonces esa es como la intención de mostrarles pues el contexto de mi obra para que vean como que realmente sí se pueden conectar lenguajes que a ustedes les interesen, que de pronto ya tengan desarrollados como parte de su obra o que quieran explorar más, y conectarlos con la cerámica. Entonces esta es otra de mis instalaciones que también fue como el espacio para un performance. Entonces acá ven piezas de cerámica con pigmento, con video, incluso estas son unas que están como suspendidas. Entonces acá, por ejemplo, está esta gran escultura llena de hierbas y con un video que está adentro. Entonces estas son como las combinaciones que a mí me interesan. Entonces, bueno, eso por un lado. Y contarles por qué surge este programa. Entonces, pues en 2025 yo decidí combinar mis temas de investigación con los talleres de Hidra en una modalidad que llamé Hidra Indaga. Entonces, como con la intención de ir un poquito más allá de las clases que venía dando y que todavía, digamos, están disponibles, que son como un proyecto libre en donde tú vas, aprendes modelado manual, haces lo que tú quieras, pero digamos que eso se me estaba quedando un poquito corto porque pues soy artista y me interesa la parte artística de la cerámica y no solamente, digamos, hacer una pieza para mi casa, que es totalmente válido y está bien, pero me interesaba mucho como ver qué pasaba también con mis estudiantes si ellas no solo hacían una pieza porque sí, sino la hacían dentro de un contexto de investigación, de reflexión, de temas que a mí me interesaran y que podían conectarse directamente con el medio de la cerámica. Entonces, ¿cómo fue el formato de estos talleres? Fue que yo primero daba una masterclass del tema que estuviera trabajando. Entonces estos primeros talleres se llamaron Mito y Cerámica, que les voy a compartir acá pues las presentaciones para que vean un poco cómo fueron. Entonces este fue el primer Mito y Cerámica, fue un taller de creación y reflexión poética en torno a la materia a partir del texto El mito de la diosa. Entonces yo ahí quise traer este texto que estaba leyendo, que me estaba interesando muchísimo, y pues dije como, bueno, ¿cómo puedo conectar este tema con la cerámica? Y pues claro que encontré una conexión, porque la cerámica pues vamos a ver que es transversal a muchísimas disciplinas, a muchísimos momentos de la historia, formas de arte, expresiones culturales. Entonces pues aquí encontré un tema que fueron los cuencos de Lilith, que eran unos cuencos que se hacían, aquí les voy a mostrar, estos cuencos que se hacían con encantamientos a la diosa Lilith, que también fue entendida como un demonio, y se enterraban en las casas y eran como cuencos de protección. Entonces a partir de todos estos temas de la mujer, pues trabajamos como estos tres personajes que fueron Eva, Lilith y Pandora. Entonces a partir de esa exploración del mito llegamos como a la representación del mito, a la representación de la mujer, a la relación de la mujer con la materia, a la oposición entre la materia y el espíritu, el cuerpo y el espíritu, y terminaron pues cada una haciendo su propio cuenco de encantamiento de Lilith. Entonces digamos que estos talleres me dejaron con muchas ganas de seguir expandiendo este universo de investigación que tengo y como de conectar el arte con la cerámica. Entonces este fue el siguiente Mito y Cerámica, en donde trabajamos los universos simbólicos del agua y estudiamos como todo el simbolismo en las vasijas griegas. Entonces cada una terminó haciendo su propia ánfora, digamos, inspirada en las ánforas griegas, con su propia simbología, como con algo muy personal de su relación con el agua y con el ser mujer.
Entonces pues acá hablamos de los cultos del agua, pues vimos muchos referentes artísticos de estos tipos de vasija, que algunos eran funerarios, otros tenían que ver con rituales de paso, toda la relación de las mujeres con el agua, hicimos paralelos con Latinoamérica. Entonces esto es como para mostrarles de dónde surge la idea de este programa de creación artística. Este fue el de cerámica vegetal, que también va a ser uno de los temas que voy a volver a explorar este año. Ya les contaré. Pero el punto es ver cómo realmente la cerámica se puede relacionar con todos estos temas y todos estos momentos de la historia. Entonces, a partir de estas experiencias decidí plantear el programa de creación artística de Hidracerámica, que es una formación teórico-práctica diseñada para desarrollar un lenguaje artístico personal con fundamentos técnicos y conceptuales. Entonces vamos a ver acá cuáles son los objetivos de este programa. Entonces primero pues vamos a profundizar en todos los fundamentos técnicos, es decir, vamos a ir como muy desde cero introduciendo las técnicas de modelado manual en arcilla, que también es como lo que se basa mi taller, en lo que se basa mi trabajo. Yo soy artista plástica, entonces vengo de un contexto más escultórico que digamos, no sé, de torno o de producción de objetos utilitarios, que también es una parte de la cerámica que vamos a explorar y que ustedes pueden libremente explorar en su proyecto, como todas esas conexiones entre diseño y arte, pues que nos permite trabajar la cerámica. Pero entonces nos vamos a basar en todas estas técnicas de modelado manual, rollo, placa, pellizco y vaciado, que son como las bases, y vamos a tener talleres específicos sobre cada técnica para que ustedes logren realmente practicarla, generar como una habilidad en estas técnicas y puedan mezclarlas, puedan utilizarlas para lo que ustedes quieran. En esta parte técnica también pues vamos a experimentar con acabados cerámicos. Entonces el primer taller va a ser un taller de texturas y engobes con esmaltes transparentes. Entonces ahí pues explorar todo el universo que nos permite el acabado con engobes. Y posteriormente vamos a ver 2 talleres con Ani Callejas, que no sé si la conozcan o no la conocen. Ella también está en Instagram como Sirena Azuleja. Es una persona que se ha dedicado al estudio de los esmaltes y como de los acabados cerámicos. Ella formula engobes, formula distintos tipos de esmaltes, es muy dura en este tema. Entonces pues me pareció muy chévere invitarla a que ella dictara estos 2 talleres de esmaltes, en donde vamos a aprender como la física básica y la aplicación de los esmaltes en el primer taller, como es esmaltar por inmersión, esmaltar con pincel, cómo hacer para que te quede realmente un buen esmaltado con esmalte transparente. Esa va a ser como la primera parte. Y el segundo taller va a ser una exploración de color con distintas bases de esmalte, entonces unas mate, unas más brillantes, una blanca, una transparente con color. Entonces pues eso ya les va a permitir a ustedes tener su propia paleta de color, tanto de engobes como de esmaltes, y ya tener la capacidad de ustedes mismos decidir cómo mezclarlos, cómo inventarte el color que tú quieres, cómo experimentar realmente teniendo un conocimiento de cuáles podrían ser los posibles resultados. Entonces pues toda esta es la parte digamos técnica que involucra modelado y acabados en la cerámica. Más allá de esta parte técnica, entonces vamos con los objetivos de expandir la cerámica como un medio artístico. Entonces vamos a explorar ese potencial que tiene ella de relacionarse con distintos materiales, distintas disciplinas, discursos del arte contemporáneo. Entonces qué pasa desde la ciencia, qué pasa desde la filosofía, la literatura, la poesía. O sea, hay muchísimos medios y como temas que podemos explorar, y que la idea es darles un abanico muy amplio para que ustedes pues encuentren como cuál es su camino, cuál es el punto que les interesa, cómo quisieran conectar la cerámica con ese tema que les apasiona. También pues va a ser importante contextualizar nuestra práctica, algo que me interesa mucho a mí
como artista y como educadora también es como el contexto de por qué hacemos lo que hacemos, de por qué escogemos el material que escogemos, de dónde viene la cerámica, cuáles son las implicaciones ambientales, simbólicas, políticas de trabajar el barro como un lenguaje artístico, qué pasa cuando tú trabajas con arcillas de tu territorio, de, ¿sabes?, de distintos lugares de Colombia. Entonces todo eso es importante, como reflexionar sobre el material y cómo ese material se convierte en una manera de comunicar algo más allá de él. También vamos a desarrollar metodologías de investigación artística, entendiendo el arte como un campo expandido, nuevamente donde diversas disciplinas se conectan para crear conocimiento. Entonces, para mí, pues es importante como saber que el arte no es solo, no sé, algo estético, o no es solo como un privilegio poder acceder al arte y disfrutarlo porque es muy bonito, sino que realmente es una manera de crear conocimiento, de conectar distintos pensamientos, distintas ideas, como de meterse a otras disciplinas y cuestionar cosas desde el arte. Eso es sumamente valioso. Y, y lo chévere de la investigación artística es que es demasiado libre, o sea, tú no tienes un marco súper limitado en donde tengas que hacer unas cosas o tengas que demostrar otras, sino que simplemente puedes irte, si te interesa la antropología, pues te vas a la antropología a ver qué puedes sacar de ahí y cómo conectas eso con tu pensamiento y con tu manera de expresarlo en un material, en el medio que tú quieras. Entonces eso lo vamos a trabajar, metodologías de investigación visual, de investigación multidisciplinar y cómo todo eso lo vas integrando a tu propia práctica. Y obviamente pues con todos estos objetivos, digamos que el objetivo final sería crear un proyecto personal utilizando todas estas herramientas y también aprovechando como ese acompañamiento personalizado que les voy a dar a cada una de ustedes, en donde vamos a hablar de nuestros procesos, van a recibir una retroalimentación de, pues, en cada momento de su proceso. Este va a ser un programa pues bastante personalizado porque mi taller, para las que lo conocen, solo tiene 6 puestos. Entonces esto va a ser un grupo de 12 personas, en donde va a haber 2 grupos de 6, pero siempre van a ser 6 personas en el salón. Entonces pues ahí tenemos como momentos de, pues, de acercarnos, de hablar, de yo ver de cerca su proceso, de ustedes también aprender todo esto que les estoy diciendo de una manera súper personalizada. Entonces esos son los objetivos y este va a ser el contenido. Entonces voy como a hablarles de cada punto sin hacer tantos spoilers de las clases, pero contándoles más o menos de qué se trata. Aquí puse una pequeña salvedad para las personas que también quieran descargar esta presentación. Va a estar disponible en la página web, ahí van a tener toda la información. Entonces dice, las fechas en esta tabla corresponden a los talleres principales de 3 horas y a las clases virtuales. Las sesiones de 2 horas se programan en los horarios habituales de Hydra y corresponden al desarrollo del trabajo personal de cada estudiante. Entonces, ¿cómo funciona este programa? Va a ser un programa que inicia en abril y termina en diciembre. Entonces es bastante intensivo, cada mes va a tener 4 sesiones, a excepción de unos meses, como en julio solo tenemos una sesión. Entonces estas 4 sesiones funcionan de la siguiente manera. Hay una sesión virtual que va a ser ahí, como dice, miércoles 1 de abril, virtual de 5 a 7 pm. Esta sesión virtual tú la puedes tomar en vivo, o si no puedes asistir ese día, puedes pedirme la grabación y ves la clase grabada sin ningún problema. Entonces, como es un programa tan intensivo como en tiempo, yo quiero darles pues la mayor flexibilidad que me sea posible. Entonces, por ejemplo, la clase virtual pues es virtual, pueden verla desde sus casas y también pueden verla en diferido. Y está el taller como grande, como estos talleres de 3 horas, que son en donde vamos a ver los fundamentos técnicos, los talleres de esmaltes, todo eso son como las clases que es muy importante que ustedes asistan. Entonces ahí está
dividido en los dos grupos, viernes 3, entonces está el grupo 1, taller de 5 a 8 pm, y sábado 4, taller de 3 a 6 pm con el grupo 2. Entonces, aquí en la columna de la derecha van a ver fundamentos técnicos y materiales más pellizco. Esa sería como la clase grande, como la clase de 3 horas, y la clase virtual sería Masterclass Virtual, Historia de la Cerámica Artística. Entonces, ¿qué pasa con esas otras dos sesiones que aparecen ahí, cierto? Son 4, entonces las otras 2 son clases normalitas de hidracerámica, o sea, talleres de 2 horas que ustedes se agendan en el link de mis clases, como si estuvieran asistiendo a clases en hidra normal, pero ustedes pues ya hacen parte de este programa. Entonces la idea es que en esas clases ustedes vayan desarrollando lo que vamos aprendiendo en las clases grandes. Entonces, por ejemplo, si la primera sesión es fundamentos técnicos y materiales más pellizco, en donde les voy a explicar un poco qué es la arcilla, de dónde viene, cuál es la materia prima, cómo funciona la quema, cómo funciona el horno, como un poco una introducción sobre el material. Y vamos a hacer ejercicios con la primera técnica, que es la técnica del pellizco. Entonces ustedes ya empezaron a trabajar con pellizco, pues en esas siguientes sesiones pueden seguir haciendo cosas con pellizco, pueden empezar a pensar como, bueno, qué me interesa, qué me llama la atención. También vamos a pues, tener la clase virtual de historia de la cerámica artística, entonces eso también les va a dar como inspiración, como temas, referentes que empiezan a salir, que ustedes pueden ir explorando también materialmente. Entonces esa es como la manera en la que va a funcionar mes a mes. Entonces en mayo vamos a ver un taller de profundización en la técnica de rollo. Entonces lo mismo, como clase grande, clase técnica, clase de practicar, hacer ejercicios, también conocer como de dónde viene la técnica de rollo, están muchas culturas, cómo ha funcionado, para qué la han, pues, ¿no? Cómo la han utilizado a través de la historia. Y obviamente pues práctica para que ustedes se vuelvan unas duras y unos duros en la técnica de rollo y la puedan utilizar en su proyecto como quieran. Y esta pues clase virtual de este mes va a ser cerámica moderna y contemporánea. Entonces cada vez nos vamos acercando, o sea, vamos como de una visión como panorámica de la historia un poco más general, y cada vez nos vamos acercando a temas más específicos y como a referentes que puedan ser más cercanos para ustedes, y de donde ya puedan empezar como a escoger un camino, un tema que les interese. Entonces en junio continuamos con la profundización técnica, esta vez técnica de placa. Entonces la placa pues va a ser muy chévere porque no solo les va a servir a ustedes como técnica que pueden utilizar como ustedes quieran en su proyecto, sino que con esa técnica de placa también vamos a hacer nuestra primera paleta de engobes, que es el siguiente taller. ¿Listo? Entonces, y acá pues vamos a hacer nuestra clase virtual de cerámica vegetal, que es un tema que me encanta, que tengo pues muchos referentes de investigación. Acá les muestro como uno de mis libros favoritos de este tema, que se llama Botanical Revolutions, y de acá pues yo he sacado muchas ideas, muchos temas que desarrollo luego en mis clases. Entonces acá vamos a hablar de la historia de las plantas en el arte, o sea, cómo han sido representadas, cuál es su simbología, cuál es su relación con el colonialismo, cuál es su relación con lo moderno. Entonces todo esto pues vamos a mirarlo, a estudiarlo y a conectarlo con la cerámica. Entonces pues ahí está nuestra clase de cerámica vegetal. Luego en julio es un mes un poquito como de comodín, para que ustedes, por ejemplo, si no alcanzaron a tomar algunas de sus clases presenciales en estos meses, en julio las pueden tomar en los horarios normales de Hidra, y solo vamos a tener una sesión el 31, que sería el primer grupo. Al segundo grupo le tocaría en agosto. Entonces el viernes 31 vamos a hacer nuestra creación de paleta de texturas y acabados con engobe. Entonces cada uno, como ya saben hacer unas placas divinas, van a hacer su paleta de texturas y vamos a experimentar con los engobes. Vamos a tener lista esa paleta para que el siguiente mes, que va a ser agosto, veamos este taller con Hani Callejas. Entonces se llama Introducción a la Física de los Esmaltes y su Aplicación, y ahí ustedes van a tener su plaquita
que van a esmaltar, y pues ahí ya van a tener como sus acabados finales de engobes, y también van a poder esmaltar otras de sus piezas que ya hayan hecho a lo largo del año. Pues van a esmaltarlas en esta sesión, y vamos a tener una masterclass de un tema que me encanta, que de pronto si alguno ha oído este movimiento artístico que está en cine, en música, en artes plásticas, que es los latino y afrofuturismos. Entonces este es un tema que a mí me parece muy importante, no solo en el arte contemporáneo, sino como en el mundo contemporáneo, tener la capacidad de imaginarnos un futuro diferente, y un futuro desde pues otros espacios también, otras latitudes que no sean solo el norte global y como la historia que ya nos han vendido y nos han repetido de quiénes son los buenos, quiénes son los malos, cómo se ve el futuro para, ¿no?, la gente blanca europea. Pues nos interesa como otro tipo de cosas. Y continuamos en septiembre, entonces seguimos con el segundo taller de esmaltes, que va a ser de mezclas volumétricas y exploración del color. Entonces ustedes en este punto del año ya van a tener pues bastantes piezas trabajadas, ya van a empezar a ver, digamos, temas que les interesan. Igual vamos a continuar como desarrollando temas diferentes en esto que nos queda del año, pero ya van a tener como, bueno, tengo algunas piezas y ya más o menos tengo una idea de cómo me gustaría esmaltarlas, qué colores me interesan. Entonces aquí vamos a aprender cómo llegar a esos colores que ustedes quieren, cómo llegar a esas texturas que ustedes quieren, pues como con los materiales y los elementos que tenemos disponibles en el taller. Entonces ese va a ser el segundo taller de esmaltes. El sábado 5 va a ser solo un día, y va a ser un grupo en la mañana y un grupo en la tarde. Y continuamos con una clase virtual sobre un tema también súper chévere y que me encanta como reflexionarlo desde la cerámica. Entonces, pues todos estos son arte hoy, ¿no? Arte hoy, arte hoy, arte hoy. Este va a ser arte hoy, craft, la resistencia de los oficios. Entonces, para los que sean artistas y pues hayan visto lo que está pasando en este momento con el arte contemporáneo, y es que muchos de los oficios que durante mucho tiempo fueron relegados como a artesanía, como a arte menor, están volviendo con mucha fuerza y están mostrando que son arte. O sea, no son artesanía, no son un arte menor, que tener un oficio, que saber tejer, saber coser, saber hacer cerámica es un lenguaje muy poderoso. Entonces vamos a hablar de eso, de cómo un canasto puede ser arte, una vasija de cerámica puede ser arte, cómo puedo combinar también distintos oficios y que eso sea incluso más poderoso que, no sé, mi discurso conceptual de arte contemporáneo. De pronto ya solamente el oficio pues habla por sí mismo. Entonces vamos a hablar de ese tema en nuestra clase virtual de septiembre. En octubre continuamos con la exploración de la cerámica y otros materiales. Entonces ya vamos a haber hablado de distintos oficios, que obviamente incluye distintos materiales, y ahora vamos a tener un taller presencial en donde vamos a combinar cerámica con otros materiales que a ustedes les pueda interesar. Entonces, si yo ya sé más o menos qué tema me gusta, entonces me gustó el tema de la cerámica vegetal o de las plantas en general, pero a mí lo que me gusta también es pintar. Entonces yo quiero combinar, ¿cómo hago para combinar acuarela con cerámica? Pues no sé, lo llevas al taller y ahí vamos a experimentar. ¿Qué pasa si yo quiero pintar en una tela, pero meterle piezas de cerámica y coserlas? Pues eso lo vamos a experimentar en este taller. ¿Listo? Entonces, ver también qué materiales se pueden meter al horno. ¿Qué pasa si yo meto vidrio y metal y cerámica y hago una pieza y la meto en el horno? ¿Qué pasa? Vamos a explorarlo en ese taller. Y paralelamente, pues la clase virtual de ese mes va a ser materiales en el arte contemporáneo. Entonces miren que todo se va hilando como desde lo técnico y desde lo teórico, para que ustedes no solo tengan un conocimiento de cómo se hace cerámica, cómo hago para que me quede bonita la cerámica, sino
qué significa hacer cerámica, qué significa el material de la cerámica en el contexto del arte contemporáneo, qué significan otros materiales dentro de obras de distintos artistas que puedan servirnos de referentes, de inspiración. Todo eso lo vamos a ver. Listo. Entonces, en noviembre, ya, digamos, ya en este punto ustedes tienen un proyecto en marcha, ya tienen su trabajo individual, ya están trabajando en unas piezas que tienen una dirección un poco más clara. Entonces en este taller grande de 3 horas va a ser trabajo individual de cada una en su proyecto, de cada una y de cada uno en su proyecto, y van a recibir una retroalimentación más puntual. Entonces ahí vamos a tener como conversaciones individuales, me van a contar cómo ha sido también la experiencia de todo este año y cómo qué dirección está tomando su trabajo. Entonces esa es la idea de esa clase, trabajo individual en el proyecto. Y la masterclass de ese mes va a ser metodologías de investigación artística. Entonces ahí también ustedes van a ver cómo, de qué manera pueden explorar los temas que ya tienen ahí, que ya les interesan, pero cómo hago de mi tema, o sea, cómo investigo realmente mi tema a través del arte. Entonces eso lo vamos a ver en nuestra clase virtual. Y pues ya acá se nos acaba el año. Yo sé que diciembre es un mes complicado, que muchas veces uno no puede ir, tiene mil vainas. Entonces en diciembre solo dejé una sesión virtual y las otras 2 sesiones son las sesiones que ustedes pueden tomar en los horarios libres de Hydra. Entonces que si digamos no pudieron tomar esas 2 sesiones en diciembre, no importa, las toman el año siguiente. Entonces esta última clase del año, que va a ser percepción crítica y sensible, cómo el arte enriquece nuestra mirada, es como el cierre de todo lo que venimos trabajando, de todos los referentes que ustedes ya han visto, del proceso que están desarrollando en su proyecto personal. Obviamente este no es un proyecto que tenga que terminar en diciembre, ustedes pueden continuar con él el próximo año. Vamos a ver cómo nos va, porque pues es un montón de trabajo, pero yo sé que un proyecto personal muchas veces toma mucho más tiempo del que uno piensa. Es un proceso de pensamiento, es un proceso de decisiones. Entonces pues la idea es, a través de todas estas clases teóricas, darles como una cantidad de posibilidades y de inspiraciones de distintos tipos de artistas, distintos tipos de obra, para que ustedes realmente elijan su camino. Y esta última clase va a ser como el cierre de todo eso. Vamos a ver obviamente más artistas, más discursos del arte que nos permitan pues ver el mundo, como dice ahí, desde una percepción crítica y sensible, y desde ver cómo distintos artistas utilizan discursos desde la ciencia, desde la política, desde la filosofía, o desde su propia geografía, desde su territorio, cómo nos están hablando del mundo desde un lugar diferente, desde una mirada más profunda, desde una mirada que analiza por qué las cosas son como son. Entonces pues esa es como nuestra clase de cierre en diciembre, y esto pues nos va a dar un total de 32 sesiones, de las cuales 8 van a ser presenciales de 3 horas, que son como las clases grandes que ya les expliqué, y 16 van a ser presenciales de 2 horas, que son las clases que ustedes toman en Hydra libremente, en el horario que les convenga, unos meses sí, unos meses no, mejor dicho, como ustedes puedan organizarse también a lo largo del año. Y 8 son virtuales de 2 horas, que son pues estas masterclasses que pueden ver o bien en vivo en los horarios que están aquí en este calendario, o las pueden ver en diferido, tener sus grabaciones y las ven cuando ustedes puedan. Entonces este es el contenido total de nuestro programa de creación artístico de Hydra, que hice con mucho cariño, mucho trabajo. Estoy muy emocionada de compartirlo con ustedes y muy emocionada de ver también qué tipo de proyectos y qué tipo de temas salen a partir de todo esto que vamos a aprender. Entonces, bueno, estos son los precios que van a ser pues los precios del programa completo. El programa de creación artística de Hydra Cerámica se puede pagar completo, como por anticipado, como ya para reservar
tu cupo y tiene un valor de 3.420.000, incluyendo absolutamente todo lo que les acabé de decir, todos los materiales, todas las clases virtuales, todas las clases presenciales, todo el acompañamiento. Sí, o sea, desde abril a diciembre este es el valor total. Esto también se puede pagar en cuotas. En 2 cuotas sale un poquito más costoso, pero ustedes pueden pagar una primera cuota en marzo y una segunda cuota en julio. ¿Listo? Entonces cada cuota sería de 1.890.000. Y bueno, acá hay otras opciones que son con tarjeta de crédito para las personas que les quede más fácil hacer el pago con tarjeta. También tiene un valor un poquito más alto por el costo de la transferencia que me cobran a mí. Entonces ahí hice el ajuste y este sería el valor que pueden pagarlo o completo con tarjeta de crédito, o si necesitan hacerlo en 2 cuotas con la tarjeta de crédito, pues aquí está el valor de cada cuota. Y lo único que se puede comprar, digamos, por fuera del programa, si uno quisiera, son las 8 masterclasses virtuales. Entonces se pueden asistir en vivo o se pueden tener de ambas formas, en vivo y grabadas, y se pueden comprar por fuera del programa por este valor el paquete completo o 105.000 pesos cada una, si a mí me interesan como algunas clases particulares del programa. Y obviamente estas clases ya están incluidas acá. O sea, este programa de creación artística incluye todo. No es que yo tenga que pagar esto más esto, no. Este es el valor total y este es el valor de las clases virtuales si yo quiero comprarlas aparte. ¿Vale? Bueno, términos y condiciones, así para cerrar. Entonces, para los pagos y reserva de cupo, los pagos se deben hacer a más tardar el 20 de marzo, el pago completo o la primera cuota si voy a pagar en cuotas, para poder reservar tu cupo en el programa. Entonces, como ya les conté, hay un cupo limitado de 12 estudiantes en total. Y el pago de la segunda cuota se debe hacer a más tardar el 20 de julio. Asistencia a los talleres presenciales y virtuales. Entonces, obviamente es importante asistir a los talleres grandes, como a los de 3 horas. Esos son los más importantes porque esos no se van a repetir ni van a quedar grabados, son 100% presenciales y vamos a tratar como temas específicos en esos talleres. Entonces, clave que vayan a esos talleres. Las clases virtuales pues ya tienen la flexibilidad de verlas en vivo o pedir la grabación. Y las sesiones libres de 2 horas deben hacerse idealmente, o sea, si tenemos el tiempo y la disposición de meternos de lleno a este proyecto en 2026, pues hacerlas mes a mes, ¿no? Como terminarlas en diciembre, idealmente. En los horarios de Hidra, si esto no es posible porque un mes no pude, porque viajé, por lo que sea, pues tienen ustedes un margen adicional de 2 meses hasta el 28 de febrero de 2027 para terminar de tomar como esas clasecitas que les hagan falta. Después de esta fecha, todas las sesiones se darán por vistas. ¿Listo? Entonces, devoluciones y cancelaciones, no se hacen devoluciones una vez iniciado el programa. Pueden hacerme las preguntas que ustedes quieran antes de tomar la decisión. Trate de darles la información lo más clara posible en esta presentación, en este video. Ustedes recuerden que pueden descargar esta presentación, pueden ver toda la información que necesiten en la página web. Ahí hay preguntas frecuentes, ahí están otra vez todos los objetivos, todo el contenido, todo pues parte también de mi trayectoria. Si quieren saber más de mí, de dónde vengo, qué he hecho como artista, como educadora, pues ahí tienen mi trayectoria. Entonces creo que todo está clarísimo, pero si de todas formas ustedes tienen alguna duda, alguna pregunta, quieren conocer el taller, pues pueden escribirme, pueden contactarme a mi celular o al correo o al Instagram de Hidra Cerámica y ahí pues hacerme sus preguntas para tomar esta decisión. Entonces, bueno, muchísimas gracias, espero que les haya gustado, que les llame la atención este programa que hice con tanto esfuerzo, con tanto cariño, con todos los temas que me apasionan del arte, con la intención de que llevemos la cerámica como a otro nivel, que ustedes puedan crecer como artistas, como personas y que realmente podamos disfrutar de este programa de creación durante este 2026. Entonces, muchas gracias y quedo atenta a cualquier pregunta que tengan, a cualquier duda, pueden escribirme.